Hola de nuevo a todos los que nos seguís a través de las cámaras. Bueno, tenemos ya, ahora vamos a iniciar la segunda mesa de la jornada, del segundo día de esta semana, y además también es la segunda que trabajamos que vamos a tratar el tema de rehabilitación. ¿Y por qué dos mesas? Pues porque igual que el concepto de digitalización es un mercado que va a tener muchísimo peso en los próximos años, ¿no? Y especialmente en estos, porque como decíamos anteriormente en otras sesiones, en los próximos 2 o 3 años ahí no jugamos mucho, ¿no? Sí que tenemos un horizonte 2030 que parece que marca una serie de deberes que tenemos que hacer a nivel de cambio climático, de transición energética, donde todo el sector está muy implicado, ya no involucrado, implicado plenamente, y una de las partidas más importantes de toda esta transición energética y de, digamos, economía sostenible está en la edificación. Y además la edificación, ya decíamos ayer, lo recordamos, que yo creo que esos datos son fundamentales, tenerlos presentes, supone el 40% del total de las emisiones de CO2, en el caso de España el 36% del consumo de energía, en otros países más, porque nosotros tenemos la suerte de tener un clima bastante benigno, con lo cual el principal factor de consumo, que es el clima, pues lo tenemos, es más benévolo que por ejemplo en Alemania o en Escandinavia, ¿no? Pero sí que tenemos otro hándicap, que es que tenemos un parque edificado muy antiguo, donde los números son monstruosos. Los objetivos que se tienen que alcanzar a nivel de rehabilitar el parque edificado son tremendos, pero harían falta multiplicarlo por 5 para llegar a las cifras que realmente necesita el país. En ese contexto, pues hoy ahora nos acompañan 3 expertos de 3 empresas referentes que tienen mucho que aportar, no solamente el ámbito de la rehabilitación, en este caso porque vamos a hablar de la rehabilitación, pero ellos tienen pues soluciones en otros campos dentro de la energía, ¿no? Entonces os voy a presentar, a mi derecha está José Luis Bestue, que es Product Manager del área de mecanismos y automatización en Hager, que es toda una referencia dentro de nuestro sector, y otra referencia dentro del sector como es Simón, una empresa histórica, yo creo que pionera de la industria eléctrica en España, ¿no? Bueno, con más de 100 años de historia. Seguramente, 105 concretamente. Entonces ahí nos acompaña Rafael Criado, que es director de formación. Yo creo que la formación merece un punto y aparte. Luego, Rafael, nos tenías que hablar un poco de esto de formación. Bueno, todos, porque nos tenemos que formar, antes decíamos, no solamente en tecnología, sino también en gestión comercial, en gestión de la empresa, en todo. O sea, ahora para salir al mercado, para ser competitivo, ya no basta con ser un buen técnico. Correcto. La formación es entrenar. Y los jugadores entrenan. Sí. Y bueno, y ya por último, Gabriel Arroyo, que es responsable de proyectos en Guijarro Hermanos, que también es otro histórico dentro del sector eléctrico. Más de 50 años, no tantos años como Simón, pero unos cuantos. Pero bueno, también. son 3 empresas referentes dentro del sector y que, bueno, pues entonces la primera pregunta sería, dentro de la edificación, ¿cómo veis el mercado de la rehabilitación energética de los edificios en España y qué tipo de soluciones se están planteando para un mercado, digamos, de corto plazo, ¿no? ¿Cómo lo veis desde vuestras diferentes perspectivas? Empezar por donde queráis, no hace falta establecer un orden, nos vamos alterando y nos miramos unos a otros, no sabemos quién empezar. Bueno, yo diría que cuando pensamos en el mercado de la rehabilitación de viviendas, pues efectivamente yo creo que en los próximos años va a ser un mercado muy importante, porque parece que cuando estamos pensando en esa eficiencia energética de los edificios, estamos pensando en edificios de nueva construcción y en realidad pues un poco como decías tú al principio, ¿no? Donde está seguramente la parte más importante es en rehabilitar ese parque de instalaciones tan antiguas que tenemos en nuestro país, y que si no somos capaces de
de renovarlo, pues difícilmente vamos a llegar a los objetivos que se nos recomiendan, ¿no? desde la Comunidad Europea. Pero no es solo el rehabilitar edificios de terciario. Creo que para llegar a ese objetivo de ciudades inteligentes, pues antes hay que pasar también por, pues, evidentemente por edificios, pero también por viviendas, ¿no? Y hay una parte muy importante en el sector residencial donde la vivienda pues seguramente requiere de ese avance, ¿no? de esa renovación. Nosotros en Simón, desde el inicio, todos nuestros productos se han desarrollado siempre pensando en esa renovación, en esa posibilidad de, con el paso de los años, pues ir actualizando las instalaciones, y lo hacemos desde la parte más mecánica hasta llegando a la parte más inteligente, ¿no? En la parte mecánica, pues se me ocurre como ejemplo esa Simón 31, que parece ya casi un estándar del sector, que lleva 42 años en el mercado y que, bueno, pues se sigue pudiendo actualizar con series que lanzamos el año pasado, simplemente pues cambiando las carátulas y modificando lo menos posible la instalación. Y luego, a nivel de eficiencia energética, pues nosotros, como sabéis, en los 4 o 5 últimos años hemos lanzado novedades importantes, también pensando en esa parte del mercado residencial, como era la serie Simón 100i y la serie 270i, que lanzamos este año, que son series que permiten actualizar viviendas de tipo residencial de un modo muy sencillo, sin modificar la instalación, y simplemente pues a través de una configuración sencilla mediante una app en un dispositivo móvil, ¿no? Luego, para el mercado terciario, pues estamos en la parte de iluminación, con las luminarias LED de alta eficiencia, que en algunos casos pues están incluso pues por encima de otros estándares del mercado en cuanto a relación lumen-vatio de consumo, y algún sistema de control que está orientado precisamente a la eficiencia energética, pero también a una parte muy importante en estos edificios, que es el confort de los usuarios, ¿no? Y en eso es un poco en lo que estamos trabajando. Muy bien. Bueno, como queráis, ¿eh? ¿Hacemos esto? La edificación tiene una particularidad, y es que los edificios están predestinados a durar en el tiempo. Es decir, no se construye de hoy para mañana y que mañana cambiamos un edificio por otro. El problema que hay es que las problemáticas que la sociedad crea van mucho más rápido que la duración del edificio. Entonces nos tenemos que, los fabricantes, sobre todo de la parte de la instalación, nos tenemos que ir acoplando a cómo se va desarrollando y evolucionando la sociedad, pero el edificio se mantiene. Entonces, la envolvente, vamos a llamarlo así, es la que hay que retocar, pero los que tenemos la parte interna somos los que tenemos que ir evolucionando y viendo qué es lo que necesita el edificio. A partir de ahí es progresar con la tecnología, es lo que tenemos ahora mismo como arma. La tecnología es nuestro principal arma para rehabilitar los edificios. Y en nuestro caso, desde Guijarro Hermanos y en concreto desde el fabricante Teven, que es el principal exponente dentro de nuestra gama de productos, lo que buscamos es simplificar las instalaciones con tecnología para que el usuario no note que ha habido un cambio, pero haya un cambio. Entonces, nosotros, igual que decía antes que Guijarro Hermanos es una empresa que lleva más de 50 años, Teven, que es una de las firmas que distribuye, cumple este año 100 años. Toda su filosofía ha estado basada en crear equipos que ahorren energía para eficiencia energética desde ya hace 100 años. Y creo que la rehabilitación de los edificios tiene que pasar por hacer los edificios confortables, hacerlos preparados para el siguiente paso del futuro, porque, como estaba diciendo, el edificio se mantiene y no sabemos lo que va a pasar dentro de 20 años, pero podemos dejarlo preparado para que no sea tan complicado y a partir de ahí rehabilitar el edificio con sistemas y con equipos
que no, lo que decía antes, no notes el cambio cuando has tenido un cambio tanto de eficiencia como de confort. Y esos son los productos que nosotros desarrollamos y la apuesta que creemos que hay que hacer en el tema de la rehabilitación. Esto de la vida útil de edificios se calcula más o menos unos 100 años. Con lo cual, fijaros, es un tiempo bastante prolongado. No todos aguantan igual, no todos aguantan. Los de aluminosis aguantan menos. 100 años de velocidad de crucero, como los que hemos tenido en los últimos 20, en cuanto a evolución tecnológica, es complicado aguantarlos. Exacto. Sin embargo, ahora los proyectos también convierten el ciclo de vida que antes no se contemplaba, o el BIN y este tipo de cosas. ¿No? Muy bien. ¿Por tu parte? Yo estoy de acuerdo con ellos, la verdad es que lo han explicado muy bien. Yo creo que a veces olvidamos algo y es el principio de la instalación, ya sea en una vivienda o sea en un edificio terciario. Yo creo que lo primero es adaptar la parte, ya sabéis que en Ager somos conocidos por la parte de protecciones, envolventes, etcétera. Y como decíais, el parque de viviendas es antiguo. Lo primero sería, para mí, bajo mi punto de vista particular, lo primero sería adaptar ese cuadro eléctrico, esas protecciones, que no olvidemos que son para proteger a las personas, eso adaptarlo a las necesidades que actualmente tienen los usuarios y a las normativas que hay actuales. Muchas veces vamos a una rehabilitación, se han hecho una cocina estupenda, y ahí en la entrada han escondido un cuadrito con unos plomos. Yo no esperaba menos de vosotros, yo no esperaba menos. Pero después en Ager también tenemos, por supuesto, igual que con Simón, igual que con Teden, todo el tema, que además es mi parte, todo el tema de la automatización, de la digitalización, que acabáis de hablar en el anterior. Y creo que es ahí donde está evolucionando, tanto en edificios de terciario como en vivienda, y es ahí donde vamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros pues también tenemos un sistema vía radio con KNX por encima, súper sencillo, súper robusto, profesional. Eso es importante. Yo creo que desde aquí es importante recalcar las soluciones profesionales, como las que tenemos aquí hoy en la mesa. Y eso yo creo que es por ahí por donde va, ¿no? Todos lo estamos hablando todos, ¿no? El IoT, que le digas a Alexa que te encienda la luz y que te la encienda. Sí. Y que sea con una solución robusta, durable en el tiempo, como comentaban. Yo creo que es por ahí por donde vamos todos. Fijaros que hay una cuestión, estoy totalmente de acuerdo con lo de las protecciones, yo también he vivido ese campo bastante de cerca, pero estamos hablando de rehabilitación, pero hay otra cosa que es reforma. Sí, claro. que se confunde. Y hablábamos, a veces hablamos soluciones sin obras, pero es que a veces lo que hay que hacer es cambiar la instalación completa. Claro. O sea, no tiene sentido hacer una reforma además teniendo en cuenta que el consumo se ha multiplicado no sé por cuánto con relación al reglamento del 73, que a lo mejor aquella instalación está hecha anteriormente al 73, posiblemente. O sea, esas viviendas de más de 50 años, que son el 80% del parque edificado, están muchas veces en condiciones, al menos que se les haya retocado algo, están en unas condiciones de infraseguridad, que es lo primero que hay que abordar. Con lo cual hay que, no solamente el tema de meter la digitalización, meter el confort, meter las aplicaciones, que también está ahí en el mercado, antes hemos tenido una mesa de ello, sino que primero proteger a las personas y los bienes, ¿no? Pues antes de la eficiencia, la seguridad. Y ahí sí que supone quitar cable, quitar conductores, quitar todo, hacer obras. Y cambiar el cuadro. No hace tanto me cambié de casa y es antiguo, el edificio es antiguo. Y aún habían cordones de algodón, es decir, lo primero es todo fuera, por favor, vamos a poner tubo, vamos a poner cable. Y después, como comentabas, pues eso, ponemos unos mecanismos que estén acorde con lo que queremos ahora, con un Audon app, con esto que queremos todos, ¿no? Y hacemos una preinstalación preveyendo otras cosas, ¿no? Que vengan. Claro, correcto. Claro. Lo que está claro, está claro que hay que reformar, ¿no? Y que ese proceso de reforma pasa, como dices, ¿no? Necesariamente en esas viviendas más antiguas por cambiar conductores y empezar por proteger, ¿no? La vida de las personas, que a la postre es lo más importante, y que muchas veces en esas viviendas es la parte que está más en riesgo, ¿no? Pero
reformar no significa necesariamente complicar, ¿no? Yo creo que es un poco el discurso que hacíamos los tres, ¿no? Es intentar, pues como decías, el que, oye, que se cambien cosas, que se evolucione la vivienda, pero que al final el usuario final no note tanto, ¿no? Ese cambio. Está muy bien lo del Alexa y lo del Google, que a todos seguramente pues nos llama muchísimo la atención y nos encanta decirle cositas y que alguien nos haga caso y haga cosas por nosotros, pero es que en esas viviendas luego viene mi madre y viene, ¿sabes? Y vienen mis suegros y mi suegra no se entiende con Alexa y siempre tiene que haber alguna fórmula, ¿no? Pues más tradicional con la que seguir relacionándote o con la que estamos acostumbrados, ¿no? en casa. Y luego hay cosas que son aspectos de incomodidades, ¿no? Porque dices, obras, no, paletas aquí, no. Bueno, hay soluciones, se puede hacer una instalación totalmente nueva sin hacer obras, ¿no? Bueno, en superficie, ¿no? Me imagino. Y, o sea que depende del tipo de situación. Y con Vía Radio tenemos soluciones para que no sea en superficie así robusto. Incluso nosotros también somos fabricantes de canalización. Tenemos soluciones para hacer una instalación pues sacando el rodapié y sustituyendo el rodapié por un zócalo que en realidad es una canal y nadie nota nada. No sé, es también adaptarlo a quien va a vivir allí. Sí. Tú antes decías mi suegra. Esa persona se va a hacer mayor y esa persona va a tener problemas de movilidad a lo mejor. Entonces, darle las herramientas para que eso le sea lo más sencillo posible, eso es posible, ¿no? Y eso, bueno, aquí los tres lo tenemos, es decir, que no es algo que hable solo por Ager, que sí, pero quiere decir que es algo que al final tenemos que dar también, saber quién va a estar allí, como tú decías, ¿no? Y dar esas soluciones que aparte muchas empresas de reformas y interioristas ya miran también por eso, ¿no? Entonces, bueno, que el instalador conozca todas esas soluciones es donde creo yo que tenemos que hacer más foco, ¿no? Como fabricantes. Correcto. Luego, claro, hablábamos de protecciones. A ver, una reforma o una instalación depende de qué tipo si hay una legalización o no, te obligan a hacer unas cosas a partir de una regulación. A veces lo que pasa es que muchas reformas se lo pasan porque no, precisamente por eso, porque no hay esa inspección. Entonces, esto ya nuestros clientes, nuestros asociados, mejor dicho, lo saben perfectamente, que se encuentran con ese problema, que el cliente dice, bueno, a mí esto me da igual porque tampoco me obliga. Pero precisamente lo que hay que convencerles de los beneficios que comporta hacer las cosas bien hechas, ¿no? Yo creo que es uno, pues, y a lo mejor ahora me voy a desviar, No. Pero es que lo venía pensando justamente con la obra que te comentaba antes de la visita de obra que hice ayer. Yo creo que deberíamos enseñar, y más en este sector, porque creo que nuestros instaladores, nuestros clientes, vuestros asociados deberían saber vender las soluciones, saber vender que eso tiene un precio. Actualmente este sector es uno de los que parece que el precio es lo más importante y siempre a la baja y siempre más. Pero el material tiene un precio, la profesionalidad tiene un precio, la profesionalidad de los instaladores y la evolución tiene un precio, ¿no? Queremos la 270, que por cierto es preciosa. Nosotros acabamos de sacar una R8 que separa solo 3 milímetros de la pared. Hostia, sí, eso es. ¿Quieres eso? Pues eso vale un dinero. Y eso hay que saberlo vender, ¿no? No siempre es que mi precio por hora es más barato que el tuyo. Bueno, sí, pero es que yo sé hacerlo bien. Ahí hablaríamos de nichos y clientes. Claro, y si va a un gabinete de arquitectura o es el constructor. Claro. Que el constructor normalmente mira ya más el coste. No, yo lo decía porque decías, bueno, si no tiene que pasar una inspección, bueno, pues tiramos con lo mínimo y ya está. Hostia, no. Vamos a hacerlo bien. Hay que rebatirlo. Sí. Exacto. Jamones hay de 15 euros el kilo y de 300 euros el kilo. Todo es jamón, ok, todo es jamón. Pero todos conocemos el jamón bueno, ¿sabes? Entonces, sí, un poco esos obstáculos que están ahí, que esas barreras que están ahí, que nuestros instaladores tienen que superar, porque el público puede ser más o menos resistente hay gente más convincente, gente que está convencida y gente que por mucho que le digas no le vas a acabar de convencer nunca, ¿no? Pero hay que ayudarles también
a superar esas barreras, ¿no? que están ahí, que están presentes, y hay un mercado de muchos tipos, y en función del interlocutor también es muy distinto, ¿no? Bueno, yo creo que aquí es importantísima la labor que hace el instalador. Está clarísimo que la labor que hace el instalador es súper importante, y es verdad que lo que decía, ¿no? El factor precio siempre es un condicionante, y sobre todo cuando te enfrentas al usuario final, que está en una reforma, que normalmente las reformas se tienden a buscar siempre el resquicio para rebajar cada vez más, ¿no? el presupuesto. Y yo en eso recuerdo una película bastante antigua, fijaos, de Tony LeBlanc, ¿no? que se paraba el coche en mitad de la carretera y de repente él para y simplemente aprieta un tornillo y el coche empieza a arrancar y empieza a funcionar, ¿no? y le cobra al señor que se había quedado allí, no sé si eran 2.000 pesetas o algo así le pedía, ¿no? Y el tío le decía, joder, 2.000 pesetas y solo por apretar un tornillo. Y dice, oiga, no, por saber qué tornillo es el que tengo que apretar, ¿vale? Y en este caso es un poco eso, ¿no? La labor que hace el instalador al final no es poner un enchufe o no es cambiar un automático, o sea, al final es tener la información suficiente como para que esa instalación quede, en primer lugar, segura, o sea, que como decías al principio, quizás sea lo más importante, ¿no? Y en segundo lugar, que todo funcione correctamente, que todo sea sencillo y lleguemos a eso que decías tú anteriormente, ¿no? Que el usuario final note el menor de los cambios posibles, pero que aquello quede, aquello quede funcionando y en condiciones, ¿no? Es un poco ahí en el ejemplo del tornillo, me ha gustado mucho. 2.000 pelas de entonces sería mucho dinero. Era mucho dinero. Yo creo que la película es del 73 o del 74, o sea que ya vamos dando pistas de la edad. Ahora serían muy pocos euros, pero entonces era mucho dinero. Pues esto que dices del expertise, ¿no? de poner en valor es el caso del cirujano, ¿no? Hace una intervención, pues puede cobrar lo que sea, depende del valor que aporta. Correcto. Y también no es solamente lo que haces, sino cómo lo haces, ¿no? También la manera de hacer las cosas. Eso es. Y el hecho de que tú también estés asociado a la tecnología a la hora de resolver un problema, yo creo que da una percepción distinta. Ya no solamente es el resultado, sino lo que percibe el cliente. Tu posicionamiento delante del cliente es distinto en función de cómo haces las cosas. Ya no hablamos de pulcritud, todo el tema de ajuste en tiempo, etcétera, etcétera, o la prestación del propio servicio en todos esos detalles. Sí. Correcto. Muy bien. Que en las partes de la cadena, llamémosle así, tanto el fabricante como el instalador como el usuario final, tenemos que tener una parte de empatía, o sea, de ponernos en el lugar del otro. Y porque un fabricante puede decir, vamos a crear un producto perfecto que funcione estupendamente, pero si no es útil y válido a la vista del que lo va a usar, no le estás dando un valor añadido al usuario, y al final es el que te va a elegir o no. Y al contrario, el instalador puede decir, yo quiero lo más barato y lo más rápido y lo que me reporte más dinero. Pero si se pone en la piel tanto del usuario final como del fabricante, siempre va a haber puntos en los que podrá elegir una solución u otra en función de lo que tiene enfrente. Y esta es una labor de educación y simplemente educación y ponerte en el lugar del otro para ver los valores que te aporta una solución, un producto o una instalación con respecto a lo que tú crees que va a ser mejor, cuando muchas veces no lo va a ser. Sí, a veces hay varias alternativas y también la forma de presentarlo. Yo me interesa mucho que hablemos ahora tenemos una serie de ayudas. Podemos hablar desde el Plan de Rehabilitación Energético de Viviendas, el PRE. Luego hay otras cuestiones que también se complementan. El MOVES podría ser un complemento, porque al final estamos hablando de rehabilitación, pero dentro de la rehabilitación está también lo del tema de los sistemas de recarga, ¿no? Y que además en el MOVES 3 especialmente queda favorecido la parte de infraestructuras de recarga, más que la de compra de vehículos, con lo cual va más a nuestro terreno. Luego todo el Next Generation, que al final también desde las propias asociaciones y federaciones, tanto FENIE, donde nosotros como ASELEP pertenecemos a la Federación Nacional FENIE, como
como AFME, la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, donde seguramente estáis ahí los tres, ¿no? Sí, seguro. Pues están haciendo lo del proyecto Tractor, ¿no? Me imagino que en todo esto estáis muy al día. Entonces se está trabajando, bueno, y otras asociaciones, FACEL, etcétera, etcétera, están trabajando en común para que realmente el 37% de esos fondos europeos, que son 140.000 millones de euros, pues una parte importante vaya a la parte de energía y otra parte a la de digitalización, o sea, sumadas forman la partida más importante, las dos sumadas. Entonces, todo esto vosotros, claro, al final son cosas que van apareciendo, el Consejo de Ministros, no sé qué, hace 2 meses, tal, aparece una reforma. ¿Cómo lo estáis viviendo y cómo lo estáis canalizando hacia el mercado? ¿Estáis haciendo algo en concreto al respecto? ¿Información o productos? Porque hay líneas muy concretas, ¿eh? El tema de iluminación eficiente, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que, para empezar, todos estos fondos lo que representan es una oportunidad brutal primero para ir a esos objetivos de rehabilitación que nos marcan desde la Comunidad Europea y, en segundo lugar, es una oportunidad de negocio para los instaladores que le abre pues eso, un campo muy interesante en todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética, con la digitalización y bueno, el plan MOVES también, como decía, va a ayudar. Nosotros desde Simón lo primero que nos hemos planteado es este reto, porque supone también un reto para los instaladores en cuanto a formación o aprendizaje, ¿no? De todos estos nuevos productos que nos están, yo creo, en algún caso atropellando, ¿no? Que muchas veces ya hablamos de digitalización, hablamos de hiperconectividad, pero es verdad que muchas veces en nuestro sector pues todo esto nos va atropellando, ¿no? La tecnología nos atropella. Y desde Simón lo primero que hemos hecho ha sido apostar precisamente por la formación, por apoyar al instalador en ese aprendizaje tecnológico, orientado desde la conectividad al mundo de la iluminación y ese apoyo también que venimos dando desde, yo diría prácticamente desde el inicio para todo el tema del vehículo eléctrico, ¿no? Donde bueno, pues Simón tuvo una apuesta muy importante por el tema del vehículo eléctrico y en eso estamos. Eso es un poco los tres campos en los que estamos trabajando con los instaladores. Muy bien. ¿Y vosotros a nivel de por nuestra información? Parte, digamos que nuestro campo siempre ha sido la eficiencia energética y la sostenibilidad, etcétera. Entonces, poco tenemos que aportar como dando con información adicional a este tipo de fondos. Lo que pensamos es que los fondos y las ayudas no deberían ser un fin, deberían ser un medio. Es decir, no quedarnos en hay unas ayudas, vamos a aprovecharlas y se acabó, sino que sean un empuje, sean una palanca que ayude a que la digitalización, a que las instalaciones eficientes no sean una anécdota, sino que se queden y se conviertan en algo habitual. Si puede ser gracias a estos fondos, ojalá lo sea y consigamos gracias a ello. Con eso será más que suficiente para... Que además es lo que decimos, que los objetivos, si se aprovechan en plenitud, darían para cubrir una quinta parte de lo que se tiene que hacer de aquí al 2050. Bueno, la otra cuarta, ahí ya es un poco más, tenemos más tiempo. Claro. Mira, lo que no lleguemos a alcanzar en el 2030, en el 2050 no lo conseguiremos, seguramente. Ahí tenemos una meta volante, digamos. Que no sabes lo que te va a pasar dentro. Yo estoy de acuerdo, tiene que ser el medio y las ayudas se tienen que gestionar bien para empezar, que no pase como en otras cosas. Sí. Pero a partir de ahí, en Ager, igual que en Simón, igual que en Guijarro, apostamos por formar y por estar con el instalador. Porque es como decías, es decir, la tecnología avanza tan rápido, sacamos productos tan rápidos y cuando te das cuenta hemos sacado otro que o lo enseñas bien o formas bien a los instaladores o estás con ellos en el proyecto para ofrecer esa solución o no lo van a hacer, ¿no? Y va a venir otro. Entonces,
lo que comentábamos antes, tiene que ser suficiente, ¿no? En Ager también estamos apostando con el tema de las cargas. Hemos comprado una empresa, 3DC, que se dedica única y exclusivamente a almacenar la energía solar. Disculpad. Los aires acondicionados me matan. Sí. Y es justamente esto, ¿no? Todo va por aquí, la energía solar, las nuevas generaciones de energía, todo el tema de la digitalización, como hemos hablado antes, todo esto lo tenemos que formar, estar ahí, estar con nuestros clientes y dándoles todo el soporte que necesiten para que funcione, como decíais antes. No, y aparte, una cosa son las subvenciones que se pueden voluntariamente aprovechar o no, cumpliendo unos requisitos. El requisito para conseguir una determinada subvención, que tiene diferentes escalas, es ganar un grado de eficiencia del certificado, ¿no? Energético, que no es fácil, ¿eh? A veces una parte importante está la parte pasiva, el envolvente, donde tiene mucho peso, y luego la parte activa, que es donde entramos nosotros, en diferentes partidas. Pero desde luego yo creo que tenemos que hacer todos una labor de fabricantes, los propios distribuidores también es un canal entre nosotros y entre vosotros y el listado, y la propia asociación en no solamente ver qué campos de aplicación tiene la subvención, sino cómo se puede obtener y también cómo se tiene que tramitar todo ello, ¿no? O sea, porque al final hay una burocracia implícita en todo esto y unos requisitos, etcétera. Pero independientemente de las subvenciones, que te puedes acoger a ellas o no, sí que hay una regulación que se debe cumplir. Si haces una rehabilitación integral, tienes que cumplir el código técnico. Y ahí en el código técnico, aquí entramos que hay una electrificación del edificio. Claro, o sea, el edificio que se rehabilita se va a electrificar. Vamos a consumir más kilovatios eléctricos y menos térmicos producidos por gas o por algún otro hidrocarburo, ¿no? Entonces ahí entramos con el autoconsumo, entramos con la aerotermia, entramos con la gestión activa de demanda, y ahí seguro que tenéis en todo esto, en un campo o en otro, en una solución o en otra, que además se complementan, seguro que tenéis cosas que decir, ¿no? En todo esto, y luego también el punto de recarga también, en el punto de recarga. Claro, en el momento en que pones puntos de recarga, esa instalación tiene que cambiar. La tienes que adaptar, la tienes que... Tenemos que poner un cable más gordo, ¿no? Por lo menos. Y si son plomos, ponle ahí bien de comer plomo. Porque tú la gestión la puedes hacer de forma inalámbrica, pero la electricidad la tienes que pasar por un cable. Al final pasa por algún lado. Sí, bueno, pues es cierto, ¿no? Yo creo que todos estos fondos son una oportunidad brutal para el sector y sobre todo, para mí, me parece que el Plan MOVES en esta ocasión, que apoya tanto precisamente esa instalación de puntos de recarga, yo creo que va a ser un impulso importantísimo, ¿no? para el sector del vehículo eléctrico, en el que nosotros desde Simón creemos ya desde hace, como he dicho antes, desde hace mucho tiempo. De hecho, prueba de ello es que el 97% de nuestra red comercial hoy utiliza ya vehículos híbridos, y esperamos que gracias al MOVES 3 pues podamos empezar realmente a utilizar ya vehículos 100% eléctricos. Y como decías, que no me quiero desviar con el tema de las soluciones para terciarios, realmente es que las oficinas hoy en día, a nivel de gestión energética, cada día se complican más, y yo creo que en los próximos años todavía, seguramente en esta época post-COVID, todavía va a ser mucho más complicada la gestión energética, ¿no? Porque yo creo que hasta ahora apostábamos por esas oficinas estáticas donde cada uno teníamos nuestro puesto de trabajo, nos sentábamos allí y bueno, pues permanecíamos X horas, pero si yo me marchaba, mi puesto era mi puesto, estaba ahí, ¿no? Y hoy en día eso, pues sabemos que está desapareciendo y que tiende a desaparecer por completo, ¿no? Seguramente pues esas oficinas, esos espacios abiertos donde nadie tiene su sitio y donde muchas veces compartimos la presencialidad con el teletrabajo, pues eso obliga precisamente a hacer un esfuerzo muy grande en vivienda para no elevar el consumo, y en terciario para reducirlo, porque cuando no sabe dónde se va a sentar el usuario,
¿qué luz enciendes? ¿Enciendes toda la sala? Entonces, claro. bueno, nosotros estamos trabajando un poco en eso, en tener claro cómo identificar los usuarios, cómo hacer más eficientes las oficinas, más allá de lo que marca código técnico, ¿no? De Sí, poner sí, el sí. CLC y las 2 primeras líneas de fachada y tal, pues estamos un poco trabajando. Los códigos, la regulación siempre va muy por detrás de los cambios sociales Sí. y económicos. Completamente de acuerdo. Porque además del cambio, de la disrupción tecnológica que está ahí presente, está todos los cambios sociales. Porque ahora mismo el COVID simplemente nos ha permitido visualizar cosas o acelerar cosas que se iban a producir igualmente, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos del edificio, el edificio tiene un cambio ya porque pasaremos menos tiempo en las oficinas y más tiempo en casa, haciendo lo mismo, que es trabajar, ¿no? Eso comporta un cambio estructural del edificio y funcional del edificio. O sea, ya no es una rehabilitación que ha de cubrir la seguridad, sino la funcionalidad. Y además por muchos años. O sea, que hay que flexibilizarlo. Hay que hacerlo flexible. O sea, tenemos que buscar sistemas que se adapten rápido, ¿no? Incluso las instalaciones de los edificios, por ejemplo, la climatización, ya tiene un componente más, que es el componente de la calidad del aire. Entonces, tenemos que darle una solución añadida al tema de la climatización, que antes era pongo el termostato a X grados y el que le guste bien y el que no, esto es lo que hay, y ahora tenemos que poner el confort de la climatización unido a la calidad del aire. Nosotros tenemos equipos y soluciones para equipos sensores de calidad del aire hace tiempo, también tenemos soluciones para lo que comentabas de la flexibilidad de los puestos de trabajo con sensores ópticos de presencia con distintas tonificaciones para, en caso de que quieras cambiar la estructura de tu oficina por el tema del teletrabajo, puedas configurarlo de la manera que quieras. Intentamos avanzar en esas soluciones más de la componente de no saber qué ocupación vamos a tener, si hoy vas a estar, si mañana no. Nuestros equipos buscan minimizar el consumo teniendo en cuenta las ocupaciones. Este mismo sensor cuenta personas y es capaz de, según la ocupación y el porcentaje de ocupación de las estancias, activar o desactivar ciertos sistemas, con lo que no dependes tanto de qué días van a venir las personas o cuándo van a venir las personas, sino que el propio equipo es inteligente y lo sabe, y así puedes conseguir una mayor eficiencia en la instalación del edificio. La sensórica nos da tremendas posibilidades. Por ejemplo, el alumbrado público, ¿no? Que vamos por una calle que está a oscuras y conforme vas avanzando se van encendiendo o apagando las luces. También puede dar un poquito de miedo, también te lo digo. No sé. Pero yo esto lo he visto ya hace 6 años en San Cugat del Vallès, lo he visto. Sí. Y, o sea, no es una cosa tan nueva. Estoy ahí, pero... en alguna calle, no en todas. Como experiencia piloto, claro. Pero fijaos como el... Ay, perdón. No, perdón. Te iba a decir que fijaos como el COVID nos ha cambiado un poco, ¿no? Justamente iba por ahí, o sea, que... el paradigma de cómo son las instalaciones, y me parece súper interesante esto que decías de medir, ¿no? El nivel de calidad del aire. Cuando hace unos años seguramente lo único que nos fijábamos era esa guerra entre el nivel de histeresis o de diferencia de temperatura que hay seguramente entre los seres humanos, ¿no? Entre las mujeres y los hombres en las oficinas, donde las mujeres pues quizá tienen un nivel más bajo de histeresis, aunque eso les aporta la posibilidad de sobrevivir más que los hombres, ¿eh? O sea, los hombres somos más calurosos, pero a diferencia de las mujeres tenemos un nivel de supervivencia al frío mucho más bajo que tienen ellas, ¿no? Pero hace unos años esa era la discusión. Esos son terrenos pantanosos ya, ¿eh? Sí, o sea, hace algunos años era esa la discusión en las oficinas, y sin embargo hoy pues estamos pendientes de medir ese nivel de calidad del aire, ¿no? Y cuando hablamos de cambios sociales aplicados al edificio, que me da igual que sea, a ver, en general, tanto un edificio industrial como terciario como residencial. Pero, por ejemplo, esas funcionalidades, por ejemplo, y esos hábitos nos lleva tú hablas de compartir. Compartir ya no el puesto de trabajo, compartir la vivienda, o sea, el co-living, primero empezó el coworking, ¿no? Sí, correcto. Claro, de un edificio que a lo mejor era una nave industrial o era una finca de viviendas habitual y tal,
se ha modificado. Aquí en Valencia, por ejemplo, hace ya mucho tiempo, que yo soy bastante usuario de estas estancias que son por habitaciones y tal, que antes era una finca de viviendas, y han creado habitaciones con autónomas porque tienen hasta pequeño apartamento, que en una sola estancia tienen la cocina, el baño y tal. Hay espacios compartidos, y eso sería un formato de co-living temporal, pero luego está el co-living ya para residentes permanentes, ¿no? Yo creo que con el tema del COVID todos nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Y nos ha servido para entender, pues eso, como decías tú antes, nosotros también en todos los proyectos ya, antes el termostatito, y ahora en todos los proyectos que sean de oficinas, medidores de consumo, de calidad, es que ha cambiado todo. Nos ha cambiado. Tú ahora en tu casa quieres unas cosas que antes ni te dabas cuenta. Cuando vas al despacho, como tú decías antes, ya no vas a tu mesa, sino que si vas es porque hay que hacer una reunión, que hay que hacerla presencial, porque es que además tenemos que hablar entre varios para un proyecto, para una nueva forma de hacer. Cuando vas a un hotel, lo que buscas ya no es lo mismo que buscabas antes. Buscas que también tenga un espacio de trabajo, buscas que también tenga... Todo esto nos ha cambiado mucho, ¿no? Y nos tenemos que adaptar, y como, bueno, pues la mesa que tenemos, la de reforma, ¿no? La rehabilitación, todo esto va a dar un impulso y está dando un impulso a todo esto, ¿no? Porque hay que adaptarnos. ¿Qué proyectos os caen dentro de todos estos nuevos formatos? ¿Cómo veis que está evolucionando el mercado? ¿Viene el promotor, viene el arquitecto? ¿Y qué proyectos estáis trabajando en ese sentido? No sé, para ver un poco hacia la dinámica del mercado que vosotros como actores estáis percibiendo dentro de este contexto. En terciario yo creo que, bueno, un poco lo que venimos hablando, ¿no? El tema de espacios y oficinas abiertas y ese coworking que decía, yo creo que cada vez es más habitual, cada vez es más habitual. ¿Se producen antes los cambios ahí que, por ejemplo, en el residencial? ¿Es más patente? Bueno, yo creo que van a la par, ¿eh? Yo creo que seguramente tienen picos, ¿no? Donde unos avanzan un poco más. Yo creo que en este último año pues seguramente el terciario ha estado más paradito, también seguramente por tema COVID. Y es verdad que en residencial pues hemos avanzado un poco más. El tema del co-living que comentabas tú antes, que ahora pues parece que también empieza a estar muy en boga, al final yo creo que es una herencia del coworking, y que muchas veces esas viviendas compartidas pues acaban siendo espacios de trabajo también, ¿no? Un poco espacios de home coworking, ¿no? Donde al final tienes es un híbrido. De hecho, bueno, hay personas que no se pueden permitir pagar un alquiler convencional. Con una vivienda con 2 o 3 habitaciones y tal, pues entonces hay una parte compartida que puede ser la parte de cocina, salón y tal, con televisión, con todos los lujos, con tu cafeterita en expreso y tal, ¿no? Y luego en tu habitación tienes tu ducha y ya está. Hay algunas propuestas por ahí súper interesantes. Están apareciendo cada vez más este tipo de cosas. De hecho hay promotoras que ya se dedican solo a hacer este tipo de edificios, ¿no? Claro. Entonces a nosotros nos llegan proyectos de este tipo, tanto de nuevos edificios como de rehabilitaciones de edificios antiguos, como la rehabilitación de edificios de oficinas. Proyectos de este tipo nos llegan... Además que yo creo que los 3-4 próximos años son de rehabilitación de edificios de oficinas, sin duda. O sea que público, ahí sabéis que hay negocio, ¿eh? Pues sí. ¿No? Se trata de eso. Se trata de sacar lo más. Hay muchas cosas en torno a la rehabilitación, muchas cosas que podríamos decir y no acabaríamos, pero se trata de poner un poco el punto sobre la I, sobre lo más inmediato, este mercado que viene, que muchas veces comporta cambiar las reglas del juego a nivel comercial también, porque el interlocutor es distinto o busca otras fórmulas. Es el mismo interlocutor con nuevas necesidades o fórmulas. El tema de, por ejemplo, del mercado inmobiliario que se va moviendo del centro urbano hacia la periferia o hacia poblaciones más pequeñas, por eso, porque buscamos a lo mejor una vivienda más económica y más confortable, con más espacio, ¿no? Sí. Porque ahora no tienes que estar todos los días
desplazándote a la oficina, por ejemplo. Y luego las dificultades que tienen ya hoy en día las grandes ciudades, ¿no? Los centros de las grandes ciudades, que llegar pues cada vez se hace más complicado y seguramente pues eso, se empieza a optar por zonas más alejadas del centro para este tipo de... Lo que pasa es que dentro de 5 o 6 años puede cambiar la tendencia. Hemos de la centrificación a la dispersión y volvemos. Seguro. Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que ahora todas estas tecnologías, el 5G, tal, pues eso es lo que hace, lo que permite, ¿no? Un poco que volvamos, fijaos, la tecnología nos va a permitir el que volvamos a la vida en los pueblos, o sea que se habían abandonado los pueblos para llegar a las ciudades porque eran un poco los ejemplos del progreso, ¿no? Y todos queríamos venir a la ciudad y ahora, pues oye, poder estar en un pueblo y tener las mismas ventajas que tienes prácticamente en el centro de una ciudad, pero añadiendo las ventajas de un aire mucho más limpio, menos ruido ambiental y seguramente pues a un coste inferior de lo que lo tendrías en el centro de la ciudad, y que puedas hacer un pedido del supermercado que te lo traigan con una furgoneta eléctrica. Bueno, eso ya sería maravilloso. Eso ya sería maravilloso. Pero bueno, esperemos que el Plan MOVES 3 nos ayude a esto. Sí, bueno, el tema, sobre todo el tema de flotas, pienso que ahí tenemos un apartado para el vehículo eléctrico. Pero también podemos hablar aquí porque forma parte de la rehabilitación o reforma, si queréis. Y desde luego lo que es necesario para el desarrollo del vehículo eléctrico es que haya la infraestructura adecuada. Y claro, hoy en día tampoco puedes poner suficiente infraestructuras, cargas en las vías urbanas o interurbanas cuando hay una parte importante que la tienes que cargar durante las horas valle. Ya no solamente porque es más barata, lo de las tarifas ayuda a educar. Ayuda a educar por el tema de las horas valle y horas punta, porque al final no es ni más ni menos que casar la oferta con la demanda un poco a nivel de precio. Pero que tenemos que el vehículo eléctrico aportará flexibilidad al sistema siempre y cuando hagamos consumo en horas valle, con lo cual hay que instalarlo en las viviendas o en los edificios y consumirlo por la noche con cargas bajas pero prolongadas en el tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que esto de las horas punta y valle nos vamos a acostumbrar, igual que nos acostumbramos el año pasado a hablar de la curva del COVID, que todos hablábamos, ya estábamos en el ciclo de la curva, pues yo creo que ahora nos toca un tiempo de hablar de las horas punta y valle y de ir adaptándonos a esos nuevos horarios. Y a introducir tecnología para hacer una buena gestión también de ese consumo. Desde luego tendremos suficientes dispositivos que ellos mismos pensarán por nosotros de qué tipo de tarifa nos interesa o en qué momento tenemos que consumir esto o aquello, ¿no? Bueno, eso va a llegar y va a llegar muy pronto. Ya ha llegado, es decir, ya tenemos dispositivos que te permiten controlar la iluminación, que te permiten controlar el clima, que te permiten controlar la eficiencia que te viene, la iluminación que te viene de fuera. Todo esto ya está, ya lo tenemos, son soluciones, pues lo mismo, ¿no? Que tenemos que formar y que tenemos que saber dar a los clientes finales, ya sea en residencial o en terciario, para aprovecharlas y para disfrutarlas, porque en el fondo es esto, ¿no? Que sea sencillo, que funcione y disfrutarlo. José Luis, ¿no me parece que eso puede ser un producto gancho? Porque ahora mismo a veces no es lo más importante, pero te permite a lo mejor generar otra demanda, ¿no? Pero ahora mismo la gente tiene la atención puesta en las tarifas y cómo se desarrollan, y si un instalador va y con el smartphone, este aparatejo te permite racionalizar todo esto. No tienes que pensar cuando tienes que poner la lavadora ni tal, porque ya piensa él por ti. Es una killer application, ¿no? Es aquello de decir, ahora llega en el momento oportuno para que tenga la suficiente atención, ¿no? Y hay otras cosas más importantes, pero eso es una oportunidad. Bueno, no es producto que tenga que salir nuevo, es producto que ya está en el mercado, ya lo tenemos. Pero está poco ofrecido de esta manera, quizás. Claro. Es lo que... Pero por lo que decíamos antes, a veces nos piden tanto precio o nos da miedo, o nuestros instaladores o nuestros distribuidores tienen miedo de que les digan que no,
que ya no se ofrece a veces. Es que yo creo que hay una diferencia, ¿no?, entre el mercado terciario y el residencial. En el mercado terciario, pues seguramente la eficiencia energética debe ser el primer valor y el segundo valor está el confort. Bueno, pero en el mercado hay premios residencial que lo premian, ¿no? Claro. Hay galardones que Correcto. lo premian, como el LED, como todo eso. Es. Entonces, claro, que te premia la ingenierías, eficiencia, ¿no? Exacto, Eso. ingenierías ya se dedican a poder hacerlo, ¿no? Y sin embargo, en el mercado residencial lo que ocurre es que gastar dinero para ahorrar estás como en una dicotomía que voy a ahorrar, pero me tengo que gastar más, y entonces eso entra en una reflexión un poco compleja para el usuario final. Entonces, muchas veces se accede a esa parte empezando por el confort. O sea, el usuario en vivienda valora antes el confort, el estar agradable en casa, el tener elementos que me facilitan las labores más rutinarias, y si además ya esos elementos me aportan el valor de poder gestionar el consumo, de poder limitar cargas a determinados horarios, maravilloso. Pero siempre desde el punto de vista, en residencial, más desde el punto de vista del confort, y en terciario, sí, desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no?, energética. Yo creo que eso es un poco la diferencia, ¿no? Por eso te decía que era la forma de venderlo, ¿no? Sí. Tenemos que enseñar a vender, por decirlo de alguna manera a veces, ¿no? Porque es eso, las soluciones están, y la solución en el fondo es la misma, el aparato es el mismo. Es cuestión de cómo tú lo ofreces y la solución que tú... antes hablabais de la empatía, ¿no? Pues de cómo tú empatizas con el cliente final para saber qué es lo que él quiere, ¿no? Porque el aparatejo, en el fondo. La solución está, la diferencia es decirle qué quieres que haga. Exacto. Cuando le dices lo que quieres que haga y el usuario te pida lo que quieres que haga, lo tenemos. Tenemos la posibilidad de tener esa eficiencia, ese ahorro, ese confort con un equipo que ya existe. Pero ese equipo ahora eres tú el que me tienes que decir qué necesitas y a partir de ahí configurarlo. Y eso es un argumento de venta. También es un lujo tener un cliente que te diga lo que quiere. Bueno, pero cuando tenemos a un cliente que no sabe lo que quiere, hay que preguntarle. Si no preguntas, no lo vas a ver. A veces lujo y a veces también un peligro, porque depende también. la relación de fuerzas. Yo llevo en el tema de la automatización de viviendas y de edificios, llevo unos 22, 23 años, ya son unos cuantos. Esto me hace mayor, pero es igual. Y al principio, de hecho, hemos pasado una época en la que la gente, cuando le hablabas de domótica, le daba miedo. Sí. Le daba miedo porque es que es verdad, se han hecho muchas burradas, ¿no? El cliente final no sabía lo que quería y se hacían escenas. Y una escena para ver la televisión, y lo que tú decías antes, no ves tú la televisión, no veo yo la televisión igual que la ve mi suegra, ¿no? Correcto. Entonces, No entiendo nada. iba la señora allí, es que quiero ver Sálvame. ¿Y por qué se cierran las luces? ¿Qué pasa? Entonces, esto creo que... Había se llama el cliente cautivo, ¿no? De la tecnología. Yo le llamaba instalación demoníaca. La tecnología no te facilitaba, sino que te aprisionaba. Yo le llamaba, en vez de instalación domótica, demoníaca, porque es que era un demonio ahí dentro. Entonces, creo que también es importante saber decir que no. Es decir, igual que es importante saber venderlo, es importante a ese cliente final decirle, oye, mira, con todo el cariño, pero esto no. Hagámoslo sencillo. Antes hablabais en la otra mesa, que lo estaba escuchando ahí, hablabais de que todo tiene que ser sencillo, ¿no? Creo que era el señor de Legrand, ¿es posible? Sencillo y económico. Vale, económico dándole el valor que tiene. Económico dándole el valor que tiene. Esto, claro, por favor. Siempre. Económico es aquello que por lo que pagas te aporta mucho más. Por favor, ¿no? sí, exacto. No barato no. Ahí está. No es lo mismo. Pero también sencillo, ¿no? Que sea sencillo, tanto si te viene tu madre, tu suegro, tú, como para ti mismo, ¿no? Que tú estés confortable, que es lo que estábamos hablando. Sí, yo creo que la diferencia que había de aquellas instalaciones más antiguas que hacíamos, pues eso hace 16 o 18 años, la diferencia que hay hoy en día es que estas instalaciones pueden ser mucho más evolutivas, ¿no? Entonces hablábamos de que todo era evolutivo, pero tenías que partir de un rango ya muy alto, porque como la reforma implicaba un cambio muy grande en la instalación, donde tenías que hacer rozas por toda la vivienda, meter tubo, meter cable. Al final siempre ibas a una instalación mucho más grande, seguramente de las necesidades del cliente y también de las capacidades del cliente.
casi más allá que de la necesidad es la capacidad que tiene un cliente de poderse adaptar, ¿no? Porque muchas veces a este tipo de instalaciones de domótica no accedía la gente más joven, sino accedía la gente con un nivel más alto, con una edad mayor y con menos capacidad de adaptarse a esos cambios tecnológicos, ¿no? Entonces ibas, hacías una instalación, como decías, ponías de todo lo que el señor podía pagar, allí se ponía. Y decía que quería. Eso es, sí. Como tú nos decías que no. Porque esa era otra de las cosas que nos pasaba, es que llegabas a la obra y te decía, no, quiero poner domótica. Cuando decías tú, y sobre todo que el cliente te diga lo que quiere, ¿no? Y decía, quiero poner domótica. Ya, pero domótica, ¿qué? No, todo. Para enseñar solo a los amigos. Pero todo, ¿qué es? Claro, pero ¿qué es? Todo, lo que tenga, ¿sabes? Y al final, muchas veces, de hecho hubo un momento en el que decías esto, hubo un momento en el que cuando nosotros trabajábamos con el box, que era una caja de autómata muy sencillita, tenía 5 funciones, tal, pues hubo un momento en el que tuvimos que lanzar una pequeña pantalla que seguramente no era ni necesaria para el sistema, pero era necesaria para podérsela enseñar, que nosotros decíamos un poco en broma, a tu cuñado. Cuando venía a casa... En el recibo quedaba muy chulo. Esto aún ocurre, ¿eh? Es decir, yo me encuentro aún en proyectos que te piden la pantallita en la entrada de casa y sabes que es para el cuñado, como tú dices. Es eso. Porque tú le dices, pero si te estoy dando una app, que lo vas a tener en el móvil, pero en el móvil no es lo mismo, ¿no? Pero queda tan bonita. Claro, estoy diciéndole al cliente, pero si no te vas a levantar del sofá para apagar la luz, no te vas a levantar. Sí. Entonces, pero precisamente tenemos que atender ese tipo de necesidad también, de decir, oye, hay gente que le gusta, pues eso, el tema de los vehículos, ¿no? De los coches. Muchas veces es una cuestión de representar un estatus y tal, y hay personas que lo necesitan, pues ya está. Sí, no, y hay que cumplirlo. Sí. Pero lo que quería decir es que precisamente todos estos elementos, como pues los de Hager en KNX inalámbrico, en el caso nuestro que trabajamos con Z-Wave y con Wi-Fi, al final lo que hacen es un poco permitir que la instalación se vaya adaptando a la capacidad que tiene el usuario. Económica, por un lado, porque no tienes que hacer una inversión mayor, sino que puedes ir evolucionando poco a poco, y sobre todo en la capacidad de adoptar ese tipo de tecnologías poco a poco para pues ir haciéndote con tu casa y que aquello no se convierta en una instalación demoníaca, que me ha hecho mucha gracia la expresión, pero es verdad que a veces se convertían un poco en eso, ¿no? No, al final tenemos que buscar ese traje a medida. O sea, la domótica era una cosa que era un patrón. Y tú instalabas en un edificio nuevo, porque es donde se instalaba, ¿no? Y tú no sabes qué familias iban a vivir allí. Nada que ver un matrimonio jubilado sin hijos que una familia numerosa con 4 hijos pequeños. Nada que ver. Las pautas de consumo. La domótica te permite... Parece que tenga que ser algo tecnológico y algo para los jóvenes, pero la cantidad de proyectos que hemos hecho, incluso uno conjuntamente con la ONCE, o no sé si conocéis la Fundación Goodman en Barcelona, pues eso, ¿no? Para que la gente, para que sea fácil para ellos, ¿no? Ellos pues tienen otras necesidades que las que tenemos una familia de servicios asistenciales. Servicios asistenciales. Es decir, que tiene dificultades para levantarse de la cama, pues que sepa que con un botoncito va a apagar todas las luces de la casa y esté segura de que lo va a hacer, ¿no? Cosas de estos que parece una tontería, pero leches, es necesario, ¿no? Ellos lo necesitan. Luego se me ocurre también, estamos hablando todo el tiempo del usuario final, de cómo se le complica su casa, si se convierte en una instalación demoníaca. Y el instalador, y el instalador, ¿qué le ocurre en esas instalaciones demoníacas en las que el usuario final acaba por no entender la instalación? O sea, al final le complica... Y el postventa. Sí, por eso. Le complica muchísimo, ¿no? Toda esa gestión, ¿no? Por eso es importante formar a los instaladores, tanto a la hora de saber de producto, de conocer el producto, porque es lo que decía, nosotros sacamos producto, los tres, sacamos producto a unas velocidades que el instalador o los formamos y lo publicitamos, por decirlo de alguna manera, o no se enteran de las soluciones que hay, a la velocidad que salen al mercado, ¿no? Eso es muy importante, pero tanto los instaladores, como antes tú hablabas de los distribuidores también tienen que estar
formados en todo esto. Yo creo que al final ese postventa, ese servicio te permite ese mantenimiento, porque aunque sea de mínimos, el tener que hacer un mantenimiento, aunque sea una vez o dos al año, una comprobación, que puedes hacerlo con telegestión a distancia, te permite ese nexo de unión con el cliente y ingresos remanentes además, aunque sea de baja intensidad, pero que si tú tienes muchos clientes que puedes teleatender en poco tiempo, pues aunque sean pequeños ingresos, son continuos y son muchos, ¿no? Entonces puede ser una nueva forma de negocio. De hecho, nosotros vamos por ahí, y asesoramos a la listadora que vaya a ese mercado. Y un gran mercado, tú has abierto una ventana que muy interesante. El tema asistencial para discapacidades y tal, pero tenemos la economía silver, la gente mayor. La gente mayor. Es un mercado creciente brutal. Y en el ámbito edificatorio tiene muchísima trascendencia, porque eso también se está hablando de viviendas de estas de tipo co-living para personas ya mayores, ¿no? Con centros de ocio asociados y tal, y donde los dispositivos inteligentes van a facilitar la vida de estas personas, porque entre otras cosas tenemos que reducir el coste sanitario, ¿no? Y una buena asistencia, que el cuidado antes que la cura es la mejor manera de reducir costes y prevenir, ¿no? Entonces ahí hay una tecnología asociada en todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto del COVID también ha ayudado a que precisamente ese sector se vaya digitalizando, ¿no? Un poco más. Yo creo que nos ha obligado a... Que la tecnología en el fondo es la misma. Es decir, que el producto ya está, que ya se tiene, ya lo tenemos. Lo que pasa es que lo van adaptando, ¿no? Eso es. O sea, la tecnología siempre va mucho más rápido y tenemos que alcanzarla. O sea, llevarla a cabo, aplicarla, implementarla. Es decir, por ejemplo, con nuestro sistema que antes comentabas, con nuestro sistema de KNX vía radio, no hace falta que hagas una instalación, puedes hacer aplicaciones, ¿no? Pues eso, un cierre de luces, sabes que vas a tocar aquí, que es algo tan tonto que en los coches hace años que está. Es decir, tú le das al mando, se te cierran las luces y las ventanitas. Hostia, ¿por qué no en mi casa? Y que elegíamos en los vehículos, ¿no? Porque las casas cada día se van convirtiendo un poco más en esa especie de vehículo. O sea, tú cuando ibas a comprarte un coche o cuando vas a comprarte un coche decides si lo que quieres es que tenga los elevalunas eléctricos, que yo creo que esto ya todo el mundo lo pide, ¿no? Pero bueno, ya se incluye, ¿no? Porque está tan adoptado que se incluye, pero hubo un momento en el que tú decidías si querías la ventanilla manual o eléctrica, ¿no? Y esto en las casas antes con la domótica no nos pasaba. O sea, cuando ibas a una instalación domótica tenías que ponerlo todo lo que pudieras poner, ponlo, porque si no después no vas a poder hacerlo, ¿no? Y este tipo de sistemas ahora, pues yo creo que ayudan precisamente a eso, a que personas mayores que únicamente necesitan, personas mayores o jóvenes, pero que únicamente necesitan una función puntual, puedan acometer solo esa función puntual. Y si después van a necesitar otra, pues incluir esa otra, ¿no? Tú antes hablabas de que se iba la gente fuera de las ciudades, ¿no? Y se cogen una casita. Esa persona mayor, que a lo mejor, estoy hablando de mayor y a lo mejor tiene 70 años, que no es mayor, no me entendáis, pero coño, que ya le cuesta bajar las escaleras para ver si ha cerrado la luz del comedor, pues eso, es que son esos tipos de aplicaciones. Claro, es que cada vez viviremos más tiempo en nuestra casa porque nadie quiere acabar en un geriátrico. Cuando vas al geriátrico es que ya no hay más remedio, quieres estar en casa. Y entonces, como también la calidad de vida y la esperanza de vida se prolonga, esto también se va a prolongar, con lo cual hay que convertir tu casa en ese espacio vital donde tú puedas estar confortable y ser autónomo. Y que sea sencillo, ¿no? Y la tecnología te lo facilita, eso está claro. Nosotros estamos intentando apostar por la sencillez, pero en la parte de la visión del instalador. El instalador al final es el que va a tener que ofrecer, vender y dar esa solución de automatización y domótica en una vivienda, por ejemplo. Nosotros estábamos apostando por sistemas domóticos propietarios basados en sistemas Universal KNX con la mayor sencillez posible de programación. Quiero decir, puede parecer incongruente, pero nosotros hemos sacado un software de programación en el que no haría falta instalador. Es decir, el propio usuario final es arrastrar, soltar y pegar, y lo podría hacer un usuario final. ¿Qué ocurre? No lo va a hacer. Pero el instalador le puede decir, no se preocupe usted, señora, mire usted aquí a esta pantalla que yo lo que voy a hacer es arrastrar esto aquí y esto le va a poner la lucecita aquí, no se preocupe. Y lo puede hacer tan sencillo como que dé seguridad
de ver lo que está haciendo esa persona y no diga, bueno, es que va a venir aquí este señor, me va a programar 40 cosas raras y luego el día de mañana tengo que recurrir a él o a saber si no se enciende o no se apaga la luz, y entonces le enseñas, incluso le puedes enseñar qué estás haciendo y le das esa sensación de seguridad y de que lo que le están instalando no es complicado. Desde la base. Lo que está claro, y es importante, este aspecto me parece tremendamente importante, porque desde la perspectiva comercial, a ver, hay un público es tu no cliente, que es aquel que es totalmente autónomo técnicamente y que él solito se hace la solución y se va al Leroy Merlin y tal y se compra un dispositivo y ya está. Y ese es tu no cliente, pero luego, y estará ahí, pero tú no necesitas todo el mercado, necesitas una parte del mercado, y hay muchísimo mercado de clientes que quieren las soluciones masticadas. Vale. Por sencillas que sean, y porque aunque sean sencillas para unos, para otros no son tan sencillas. ¿No? Yo creo que deberemos diferenciarlo entonces, ¿no? Yo creo que tenemos que diferenciar lo que es un usuario final, y él te buscará acabados, te buscará alguna aplicación. Pero entonces después está el usuario profesional, y que es vuestro asociado, que es nuestro cliente. Este es el que tiene que saberlo. Sí. Y estos productos tienen que ser para él. Tienen que haber producto profesional. Para que él precisamente los pueda ofrecer a este público que no es autónomo. Exacto. Es decir, yo estoy abriendo un poco la ventana. Yo creo que está muy bien. El público que te interesa está en la parte grande de la tarta, ¿no? Yo creo que la está parte muy oculta bien. del iceberg, ¿no? Yo creo que está muy bien que en Amazon se vendan dispositivos inteligentes. Me parece maravilloso para ellos. Pero tendríamos que saber decirle al usuario final, a la señora que tú decías antes, esto es profesional, esto es un producto robusto. Pero vale un dinero. José Luis, esos productos y ese mercado está ahí. Y además es visible porque además estos centros comerciales o de bricolaje, lo que tú quieras decirle, tienen además una publicidad potente y se hacen notar en el mercado. Con lo cual, eso está ahí. Pero tú tienes que buscar la alternativa a ese gran público que no está sujeto a esa necesidad, ¿no? O relacionado con ese... Entonces tiene que ser otro tipo de producto. Tiene que ser un producto más... Mira, voy a explicar una cosita. A mí me vinieron quería pintar el piso, ¿vale? Pedí varios presupuestos y uno de ellos me viene un chaval súper majo, muy majo. Me dice, bueno, pues te vale tanto, tantos metros, te vale tanto. Y ya que estamos, ¿te puedo cambiar los interruptores y los enchufes? Y yo, ¿perdona? Dice, no, los tienes bastante bien. Y digo, hombre, por supuesto, son míos. Es decir, pero, ¿te los puedo cambiar yo? El pintor. Sí. Hostia, no. Me tocó la nariz, con todo el cariño. Y digo, estamos aquí luchando con unos profesionales, que tienen que dar ese valor, tienen que dar... Con todo el cariño hacia todo el sector de los pintores, que no quiero meterme con ellos, pero cada profesional lo suyo, ¿no? Y cada producto lo suyo. Y no pinté yo. Llamo a alguien que pinte, ¿no? Pues yo en eso estoy de acuerdo contigo, José Luis. Mira, nosotros como fabricantes podemos lanzar todos los productos que seamos capaces de desarrollar, ¿no? Que seguramente todos los fabricantes tenemos una gran capacidad, ¿no? de I+D y de desarrollar productos y de lanzarlo a la calle, pero un producto solo deja de ser un elemento metido en una caja cuando hay alguien que es capaz de transmitirle al usuario que lo va a utilizar el valor que tiene. Y ese es el instalador. O sea, que el instalador sea capaz de ese producto que va en una caja, transmitirle al usuario final el valor que tiene, las ventajas que le va a aportar, los beneficios que le va a aportar, ¿no? Y la diferencia que hay entre, como decías tú, comprar un producto conectado que no inteligente, que yo me gusta hacer siempre ese matiz, ¿sabes? Que muchas veces lo llamamos todo inteligente, pero en realidad es conectado, ¿no? Pues la diferencia que hay. Que le mandas una señal y actúa, ya está. Eso es. Pero esa diferencia que hay entre comprar un producto en un distribuidor online, ¿no? En un mayorista de estos tipos Amazon y tal, y que lo haga un instalador, que se lo ponga un instalador y que le dé la seguridad de que es un producto profesional y que al final eso va a perdurar en el tiempo, como decías tú al principio, que es que las instalaciones, en nuestra casa experimentos los justos, o sea, está muy bien experimentar, pero hacer un experimento en casa va a evolucionar, es decir, es algo que tenemos que buscarlo. Pero, ¿estáis de acuerdo
acuerdo que eso existe, pero hay que tener argumentos que le hagan frente. O sea, no lo podemos obviar. Existe y como vosotros estudiáis a la competencia, ¿no? Existe y además, sí, existe. Y la competencia existe, entonces hay que además hacerlo. seguramente podemos decir que en los últimos tiempos es un mercado creciente, ¿no? O sea, yo creo que está creciendo. Pero bueno, pues para eso están los instaladores formándose y están aprendiendo, ¿no? Para poder defender precisamente su tú trabajo. le das a un botón y se enciende, ¿no? Y le da una señal y se enciende. Sí, pero es que se enciende y si ya estaba encendido. Es decir, cuando tú vas a comprar algo en este tipo de productos, ahí están las diferencias, ¿no? Esos matices son sencillos, pero esos matices son importantes, ¿no? Tú le das a un botón y se enciende, pero ¿cómo estaba antes? ¿Sabes? Y esto nos pasa mucho, es decir, te ponían un mando a distancia y hostia, es que no va, hostia, ahora sí, ¿sabes? Bueno, eso pasa con las lámparas estas conectadas, ¿no? La típica lámpara que no, pero la compro en algún mayorista, esto no voy a decir el nombre, pero la compro ahí que es muy barata tal, y pones la lámpara y tú le dices a Alexa o a Google que la encienda y que la apague y aquello, oye, fantástico, y cambia el color y todo, fíjate, y me ha costado 15 euros, ahí está. Y luego viene mi madre y yo la he dejado apagada y viene mi madre y va a encender la luz del salón y le da el interruptor de toda la vida y cuando le da el interruptor aquello no funciona porque la lámpara está apagada pero está encendida y además está consumiendo y eso esa parte de valor es el instalador el que la puede transmitir. Fijaros, de consejo es el instalador compartimos esa visión, la compartimos plenamente. Lo único eso, que hay que hacerle frente al otro. Está claro. Porque fijaros hasta qué punto que hace unos años decidimos tener un eslogan aquí en ASLE que se llama Somos tus profesionales. Esto va dirigido al mercado claramente, ¿no? Ese es el tema. Bueno, se nos acaba el tiempo porque ahora estamos en un momento muy interesante. Pero bueno, vamos a disponer de un instante para que cada uno de vosotros lancéis un mensaje final con lo que consideréis que os queda por decir o el mensaje clave que le queréis trasladar al público. Como hacen en los debates políticos, tenéis vuestro minuto. Hostia, qué comparación. Mirando a cámara, ¿no? El orden lo ponéis vosotros, ya sabéis que yo soy muy desordenado, el orden lo ponéis vosotros, o sea que empezar por donde queráis. Compañeros. Adelante, no tengas vergüenza. Bueno, pues lo hago como político, ¿no? Mirando a cámara. Mensaje muy claro para los instaladores y yo creo que durante este debate que hemos tenido aquí tan entretenido y que al principio teníamos esas dudas de si se nos iba a hacer largo o no, yo creo que a mí por lo menos se me ha hecho corto. Yo creo que si nos dieseis media hora más estábamos aquí debatiendo toda la mañana. Estáis en vuestra casa, estáis invitados siempre. Pues te lo agradezco y volveremos, ¿eh? Yo creo que volveremos. Pero sí transmitir a los instaladores que nos puedan estar viendo el mensaje que yo creo que hemos trasladado todos, que es la formación es súper importante y la digitalización y estos planes de ayuda a esa digitalización y a esa mejora en la eficiencia energética de las instalaciones, pues nos plantea un reto y el reto que nos plantea precisamente es el de aprender y el de adaptarnos y adoptar toda la tecnología que se nos viene encima. Desde Simón por lo que apostamos desde hace ya algún tiempo es precisamente por apoyar a la formación de los instaladores, no solo con los webinars a lo que tanto nos hemos acostumbrado en estos últimos tiempos, en esos webinars online donde seguramente pues nos llega mucha información pero tenemos poca práctica, sino también con todo un programa de formación presencial que estamos llevando a cabo a través de nuestros especialistas en sistemas de control y en digitalización de cada una de las áreas que tenemos distribuidos por toda España y nada, os animamos a que nos veamos pronto en alguna de estas formaciones y que podáis generar mucho negocio. Muchas gracias, Rafael. Bueno, desde Teven, como fabricante, sabemos que el mercado en el que nos movemos y en el que vivimos y convivimos está compuesto por varios actores, varios componentes y todos ellos deben de complementarse e ir de la mano. Los fabricantes, los distribuidores,
los instaladores y los usuarios. Todos ellos tienen un objetivo que al final todos confluyen en un objetivo final. Desde la parte que nos toca como fabricantes, intentamos dar soluciones para que todos los demás actores sean capaces de aprovecharlas y tenerlas como una herramienta de ayuda y sobre todo como una herramienta de generación de negocio. Teven fabrica equipos orientados a la eficiencia energética, al ahorro y al confort. Solo con eso ya estás dando un valor añadido, pero aparte de ello intentamos que nuestros productos y nuestras soluciones sean sencillas de utilizar, sencillas de entender y sobre todo fiables. Además de ello, si se necesita cualquier tipo de formación, cualquier tipo de soporte, tenemos un equipo dispuesto para ello y un soporte técnico y soporte comercial que están encantados de ayudar y apoyar a los instaladores que así lo requieran. Muchas gracias. José Luis. Esto de ser el último te obliga a repetirte en todo lo que han dicho los anteriores, ¿no? Es así, es decir, en Ager ya sabéis el producto que tenemos, desde las protecciones hasta los mecanismos, hasta la automatización también con KNX y por supuesto, pues como todos vosotros estamos para apoyar al instalador ofreciendo producto profesional robusto que además tiene ese valor añadido que hemos comentado antes aquí en la mesa, ¿no? Creo que, por supuesto, también tenemos el equipo y todos estamos deseando que os pongáis en contacto con nosotros para que os podamos dar pues todo el soporte y que sobre todo que no tengáis miedo en ofrecerlo y en dar esas soluciones, ¿no? Que yo creo que, pues lo hemos hablado durante toda la mesa, creo que a lo mejor es lo que nos falta aún un poquito, ¿no? El miedo nos hace y entonces lo buscan por Internet es maravilloso, se busca por Internet y entonces cualquier cosa puede pasar. Contar con nosotros, contar con Ager, porque estaremos ahí y además pues eso, tenemos la experiencia como para dar las soluciones adecuadas en cada momento. Pues muchísimas gracias a los tres, la verdad que habéis aportado muchísima información. Creo que hay cosas muy claras, que tenemos una tecnología disponible de hace tiempo que todavía está en un potencial de aplicación tremendo, o sea, un mercado en desarrollo constante, y que además de que la parte de la oferta que sois vosotros ya nutrís de información y de conocimiento, pero que por parte de los instaladores también tienen que trabajar la parte de estudio de la demanda, cómo se produce, qué tipo de mercados, los clientes tienen necesidades específicas que hay que atender, hay que conocer y que representa dedicación de tiempo en el estudio, ¿no? Sí. Porque las soluciones están, o sea, tenemos riqueza en aportación de soluciones y además un mercado favorable, que son los planes de ayuda, que como tú decías, no puede ser el fin, es un medio, es una palanca de ayuda, un empujón que ahora mismo tenemos que aprovechar, que hay mucho dinero en juego y un mercado en desarrollo, ¿de acuerdo? O sea que con esto ya cerramos esta mesa y insisto, muchas gracias y estáis en vuestra casa, con lo cual, como nos han quedado cosas por decir, las diremos en otras sesiones cuando queráis. A vuestra disposición. Muchas gracias.